Excel nos permite validar datos numéricos de tal forma que podemos acotar a un rango de valores los datos que vamos a ingresar. En el ejemplo mostramos un registro de notas que previamente ha sido inicializado con valores 0 para las notas y asimismo se ha calculado el promedio con la fórmula promedio. Si asumimos que estamos en un sistema de evaluación vigesimal, los números permitidos estarán dentro del rango de 0 a 20. Trataremos de ingresar un valor fuera de este rango, 21 por ejemplo. Como ven, el dato es aceptado, lo que constituye un error. Entonces, debemos validar este rango de datos para que no ocurran estos errores. Para ello, primero selecciono el rango de datos a validar. Luego selecciono la pestaña Datos. Dentro del grupo de herramienta de datos selecciono Validación de datos, Validación de datos. Aparecerá una pantalla que me permitirá ingresar los parámetros. En la primera pestaña Configuración voy a seleccionar qué tipo de datos voy a permitir. En este caso podré elegir número entero o decimal. Optaré por número entero. Luego tengo que definir el rango. Para ello tengo algunas opciones de relación. En este caso, como es de 0 a 20 de rango, voy a escoger la opción entre. El valor mínimo será 0. El valor máximo será 20. Luego selecciono la pestaña Mensaje de entrada. En Mensaje de entrada voy a configurar un mensaje que aparecerá cada vez que selecciono la celda validada. Por ejemplo, en título pondré ingreso de datos y en mensaje de entrada pondré rango de datos de 0 a 20. Una vez configurado el mensaje de entrada, mensaje de error. Este mensaje aparecerá cada vez que ingrese un dato fuera del rango configurado. Pondré, por ejemplo, error como título y en mensaje pondremos valores fuera de rango. En estilo tenemos tres opciones: detener, advertencia, información. La primera opción va a detener el procedimiento y no va a dejar ingresar el valor. La segunda, advertencia, nos mostrará una advertencia pero nos dará la posibilidad de ingresar el dato. Información nos informará del error pero también permitirá ingresar el dato. Usaremos la opción detener para este caso. Una vez que configure todos los valores, hago clic en aceptar. Ahora probaremos. Seleccionamos la primera celda y trataremos de ingresar un valor fuera de rango, 21 por ejemplo. Enter. Y ahí le sale el error, ¿no? Error es el título que definimos, valores fuera de rango. Y como ven, no tenemos la posibilidad de ingresar el dato. Cancelar. Selecciono otra celda. Como ven, cada vez que selecciono la celda, me sale ese mensaje de ingreso, lo que es un poco molesto. Entonces vamos a eliminarlo y probar las otras opciones. Para ello selecciono nuevamente el rango. Voy a validación de datos. Y acá en mensaje de entrada voy a eliminar ese mensaje. Eliminamos el mensaje. Y en mensaje de error voy a probar la siguiente opción de estilo. Advertencia. Y aceptar. Trataremos de ingresar un valor fuera de rango, 22. Y nos sale un nuevo mensaje. Error, valores fuera de rango. Le pregunta si desea continuar. Entonces nos da la posibilidad de ingresar el dato a pesar de que está fuera de rango. Si le doy sí, por ejemplo, le ingresó el dato, cosa que es erróneo. Volveré a poner el dato 0 y probaremos ahora la última opción. Selecciono nuevamente el rango de datos, luego validación de datos, y en estilo voy a configurar ahora
la opción información y aceptar. Veremos qué sucede. Me sitúo en la celda donde voy a ingresar el valor, 22 por ejemplo, y nuevamente le sale un mensaje que básicamente es informativo. Si ponemos aceptar, igual permite ingresar el dato, cosa que constituye un error. Entonces, si queremos de alguna manera restringir de una forma total el ingreso de datos, tendremos que optar por la primera opción de detener. Seleccionamos el rango de datos nuevamente, validación de datos, y en error vamos a escoger como estilo detener. Esta selección va a estar supeditada a la lógica que usted emplee para el llenado de datos. Clique en aceptar nuevamente e ingresaremos los datos. Por ejemplo, 23 y le sale un error que no le permite ingresar el dato. Reintentar, sigue el error y no le permite ingresar el dato. Entonces tengo que poner cancelar. Le pondremos datos ahora reales y como ven, el ingreso está permitido. Si usted quiere eliminar la validación, para ello tendría que seleccionar nuevamente el rango de datos, validación de datos, y acá en configuración, en la opción permitir, tendrá que poner cualquier valor. De esa manera podrá eliminar la validación de datos si fuera necesario. Si quiere hacer una nueva configuración, tendría que usar la opción borrar todo y todos los datos que hemos configurado anteriormente desaparecerán y le permitirá ingresar nuevas restricciones. Como ven, es una herramienta que nos va a permitir validar el ingreso de datos para cualquier tipo de registros o de archivos donde necesitemos consistenciar estos datos. Siguiendo con el ejemplo, iremos a la pestaña o a la hoja, verificar. Vemos que aquí tenemos un registro de datos donde ya se ingresaron datos pero que no estuvieron validados. Así como la herramienta validación me permite restringir los datos al ingresarlo, también puede funcionar como una especie de auditoría. Para ello, ¿qué hacemos? Selecciono el rango de datos que voy a auditar o voy a revisar, como quiera llamarlo. Me voy nuevamente a validación de datos. Como ya está configurado los parámetros en el registro anterior, esto se mantiene. Voy a usar los mismos. Si no tuviera esos datos, simplemente usted tendría que indicar qué parámetros va a usar. En este caso voy a ponerle, como ya está configurado, aceptar. Una vez que he hecho esto, para verificar la congruencia de los datos, voy a ir nuevamente a validación de datos y voy a escoger esta opción que dice rodear con un círculo datos no válidos. Y como ven, automáticamente se van a marcar los datos que no tienen consistencia según la validación que le he dado. Entonces, de esta forma también puedo de alguna manera auditar o revisar los datos que fueron ingresados previamente. Para eliminar esta marca, nuevamente voy a validación de datos y borrar círculos de validación. Con esto podemos notar que es una herramienta muy potente que nos va a permitir, a la vez de restringir datos de entrada, también nos permitirá verificar o auditar datos que ya han sido ingresados. Hasta la próxima.